Un poquito en la escuela dominical, pero vamos a mirar algunas cosas, algunos detalles más, ya que nos podía ayudar a entender algunas cosas. Vamos a avanzar a ver si podemos con algunos asuntos. Lo primero que encontramos es la importancia que tiene el arrepentimiento. Es de suma importancia el arrepentirnos. Por otro lado, hay gente que considera, hermanos, que es una manera en que ya lo hicimos y es algo del pasado. O sea, ahí ha quedado y pues ya lo hicimos. Pero hermanos, el arrepentimiento es precisamente lo que vamos a tratar de exponer. Y hay algunos malos entendidos, pero vamos a ir poco a poco. Lo primero es que encontramos varias citas que nos ayudan a entender la importancia del arrepentimiento. Vamos para allá para así mirar algunos pasajes. El primero está en Mateo capítulo 3, verso 1. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Sí, amén. Mateo 3, 1. Ahí vamos a mirar lo que las Escrituras nos dicen referente al arrepentimiento. Si hay alguien que sea tan amable de buscarlo y así poder leerlo, Mateo capítulo 3. Vaya por favor a Mateo capítulo 3 y vamos a tratar de acompañarle ya en esta hora y también mirar que el Señor le dio mucha importancia a esto, según fue el pasaje que hemos estado estudiando. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan el Bautista y uno de los pasajes, muchos pasajes que encontramos en las Escrituras, este es uno de ellos. Así que vamos a tratar de mirar, hermanos, en sí este pasaje de Mateo. Después, un poquito más adelante, en el capítulo 4, el verso 17, vuelve a mencionarnos la importancia del arrepentimiento. Capítulo 4 vuelve a mencionarlo, el arrepentimiento. Después Jesús habla antes de mandar a los 12 discípulos y les encarga que en sus prédicas o en su mensaje que hablen de arrepentimiento a la gente. Y creo que eso es de suma importancia y sobre todo es una doctrina, hermanos, fundamental para la salvación. Inclusive tiene mucho que ver con la fe en Cristo. Se da por sentado que el que cree de todo corazón en Cristo, como ende o trae consigo un arrepentimiento sincero. El que cree en el Señor, amados, uno de los frutos o de los resultados del creer en Cristo de todo corazón es que trae arrepentimiento. Y este es el arrepentimiento que estamos tratando de hablar en este tema, la importancia del arrepentimiento. No quiero entrar en detalle de muchas cosas sobre el arrepentimiento, de qué significaba o qué tiene que ver con los judíos, etcétera, ya que Juan aparece de esa manera, hablándole al religioso y a todo mundo que quería venir y ser bautizados. Ahora vamos un poquito más al libro de Hechos. Volvemos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, una de las bases también de la iglesia, de la primera iglesia bíblica, ahí en Hechos capítulo 2, era parte de la base del evangelio, de la prédica de los primeros cristianos. Si tú notas en el capítulo 2, dice el verso 38, vuelve a insistir en el mensaje del arrepentimiento. En el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice lo siguiente:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si seguimos en las cartas del apóstol Pablo, que vienen siendo 13, él enfatiza la doctrina ya, ahora el arrepentimiento como esencial en doctrina para enseñar. Es esencial para salvación, pero ahora acá en la enseñanza doctrinal para la iglesia, los creyentes, habla otra vez del arrepentimiento como un fruto de aquellos que han creído. Y no un hecho aislado, sino que un constante arrepentimiento y proceso cada vez que la persona falla. En este caso, el cristiano. No es una vez que ya me arrepentí de mis pecados y ya no tengo que hacerlo, automáticamente recibo el perdón de mis pecados porque soy cristiano, hijo de Dios. No. Debe de haber arrepentimiento cada vez que fallamos los cristianos. No es un hecho aislado que ha quedado en el pasado. Y es la importancia de entenderlo. Y aquí surgen los malos entendidos. Lo primero es confundir, voy al otro punto, es confundir el arrepentimiento con remordimiento, como explicamos. El otro es reducirlo a solamente cosa del pasado y un acto o una decisión una vez y para siempre. O sea, ya no es irrepetible, no es irrepetible, o sea, no es un hecho que no se va a repetir. Eso es la confusión que puede, o malos entendidos que puede haber. El otro es que lo convierten en una lista de reglas externas. O sea, de que hay que hacer cosas y hay que hacer cosas para salvarnos y obtener el perdón de nuestros pecados. Hay gente que considera todo eso, y eso es lo que hablamos de la penitencia. Así que, hermanos, vamos a mirar algunas cosas rapiditas, si me permite, para poder avanzar. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo vuelvo a repetir y creo que la mayoría ya lo entendió, pero tiene que ver con tres cosas. La primera, con nuestras emociones o sentimientos, la voluntad en sí. La otra, hermanos, tiene que ver con, hermanos, accionar, una actitud diferente. Y podemos entender y ver que realmente a veces nos complicamos la vida y queremos complicarla a los demás. Creo que tiene mucho que ver, lo primero, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de manera de pensar. De manera de pensar, del intelecto. Y esto lo vemos en varios ejemplos. Y hay algunos que podríamos ver y a la vez así rapidito para saber en qué consiste el arrepentimiento. Digo, son tres cosas de mucha ayuda para poder entender en sí de qué estamos hablando y en qué consiste lo que viene siendo el arrepentirse. Digo otra vez, lo primero tiene que ver con mi mentalidad, con mi manera de pensar. Con mi manera de pensar, el intelecto. Vamos a lo segundo, tiene que ver con mi manera de sentir. Es decir, mis emociones, sí tiene que ver mucho eso, por supuesto. Pero va más allá de un simple, que será un sentimiento. Vamos a mirarlo y buscar algunos pasajes, permítame un segundo, para poder darnos cuenta que la realidad es que necesitamos entenderlo para poder obrar, ya que la mayoría de nosotros muchas veces no le damos la importancia que debe o debería de tener. Vamos a un pasaje, y eso yo creo que ustedes lo saben muy bien. Lucas capítulo 15, es uno bien rápido, para ver que se trata de, hermanos, la manera de pensar, y en este caso, la manera de la voluntad. Nosotros no tenemos voluntad para Dios.
aunque a mucha gente dice, no, sí, yo cuando quiera busco a Dios, no es verdad. Necesitas que Dios accione y que Dios comience a despertar en ti la voluntad. De otra manera estás atrapado en tu propia voluntad. No hay voluntad, la voluntad de Dios, es decir, no tenemos capacidad de tomar decisiones, sí Señor, pero la capacidad que tenemos es, todo queremos menos a Dios, y eso es natural, hasta que no tienes un encuentro con el Salvador. Hasta que no tienes un encuentro con aquel que nos puede ayudar. Y vamos para ver esto en la Biblia. Lucas 15, por favor, Lucas 15, del hijo pródigo. ¿Te recuerdas del hijo pródigo? Amén. En el verso 18, si alguien puede leerlo, cuando él recapacita. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí tenemos en el verso 18 al 20, hermano, me levantaré, ¿qué más? Iré. Él está hablando de una voluntad, de que puede tomar una decisión y la disposición de querer ir. El hijo pródigo. Pero no hay manera en que, hermanos, los hijos pródigos tengan voluntad para poder acudir a Dios, que es una de las maneras de expresar el arrepentimiento, es volverse a Dios, regresar a Dios. Y el hijo pródigo tenía que regresar a Dios, pero no tenía la voluntad suficiente, hermanos, hasta que Dios no tocara su voluntad. Es decir, todos tenemos voluntad, sí, tenemos libre albedrío, pero está atrofiado. No sé si me explico, es decir, ha sido roto. Optamos por lo malo en lugar de por lo bueno. Nuestra voluntad, si nos dan a escoger entre Dios y lo malo, naturalmente escogemos, aunque a muchas veces no lo digamos, lo malo, porque nuestra voluntad ha sido deteriorada. La Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios, ¿correcto? Y la imagen de Dios es eso, voluntad para tomar decisiones propias, hermanos, y sentimientos y tomar decisiones, intelecto. Está el hombre y la mujer hecho a imagen de Dios. Y eso se atrofió, se corrompió cuando pecaron, cuando pecó el hombre. Así que tú y yo arrastramos eso. Tenemos esas tres cosas que nos hacen semejantes o a imagen de Dios, pero están atrofiadas. Nuestra voluntad quiere lo malo, lo ama, es natural. Nuestros sentimientos, hermano, no es hacer el bien a la gente, no es pensar en cómo se siente, en si ya lo ofende. No, nuestra naturaleza, hermanos, está caída. Y lo otro nos decidimos al final por todo menos por Dios, hasta que tenemos un encuentro con Dios. Él restaura nuestra voluntad y podemos regresar al Padre a través de Jesús. Ahí está el hijo pródigo. Dice, me levantaré, cuando entra en sus cabales y dice, pues yo qué estoy haciendo aquí. Si mi padre tiene esclavos, tiene siervos que están viviendo mejor que yo. Ahora y bien, él dice, me levantaré. Y eso se llama arrepentimiento. Cuando él dice, me levantaré, estamos hablando de voluntad restaurada. Cuando alguien dice, iré a buscar a Dios, hermanos, denle gloria a Dios porque esto no es natural. Cuando usted también tiene el deseo de ir a buscar a Dios, a donde sea, hermanos, donde se predique, donde se enseñe, donde haya gente que quiera adorar, buscar de Dios, dele gracias a Dios porque esto es una voluntad que Dios está restaurando para que quiera regresar al Padre. El hijo pródigo se levantó, fue a la casa de regreso, pero tuvo que haber un accionar de Dios Padre. De otra manera no podía levantarse, por eso andaba viviendo entre los cerditos. Por eso, hermanos, no es fácil cuando uno le dice a la gente, ve, busca de Dios. Ellos te dicen, sí, amén, un día. Y la realidad es que no tienen voluntad, hermano. Solo te dicen muchas veces que sí, por respeto, porque te aprecian. Y algunos inclusive te dicen, no, yo no quiero nada de Dios.
Y dices, ok. Y ahí está la voluntad, hermanos, corrompida, la voluntad nuestra que prefiere todo menos Dios, hasta que Dios no empieza, hermano, a restaurar la voluntad para poder regresar al Padre. Qué bueno que mucha gente ahora tiene voluntad para Dios, tiene disposición para Dios, y esto es evidencia de arrepentimiento. Arrepentimiento, eso significa volver a Dios, y el hombre no puede volver a Dios por su propia cuenta. Por más que le busque, no puede. Debe de haber un accionar de Dios, un acto divino, y esto se llama arrepentimiento. Él te da el arrepentimiento, ¿no sabías? Él produce el arrepentimiento, porque de otra manera te quedas en casa, te pierdes, no quieres nada de Dios. Eres hasta feliz en la discoteca, en la cantina, allá en el parque, todo como que todo. Pero cuando Dios empieza a producir una voluntad, hermanos, para Él, ya no te sientes bien cuando le fallas a Él. Ya no te sientes bien cuando no lo buscas, porque Él está trabajando en tu voluntad. La está recuperando lo que el pecado le ha hecho. Él está restaurando tu capacidad de decir, Señor, aquí estoy a tus órdenes. Y esa es una voluntad que el hijo pródigo tuvo, pero por la gracia de Dios le dio arrepentimiento. Y él entró en sus cabales. Que alguien entre en sus cabales hoy, mis hermanos, y pueda regresar a casa del Padre. Yo creo que es la manera en que Dios puede ayudarnos. Te explico. Entonces, si Dios da el arrepentimiento, en otras palabras, nosotros no hay nadie que pueda arrepentirse por su propia cuenta. Es un acto soberano de Dios. Y es más, es un mandamiento. La Biblia dice que Dios manda a todo ser humano a que se arrepienta. Porque Él sabe que Él te puede dar el arrepentimiento y tú eres el que te arrepientes. Dios no. Dios te ordena y no te va a ordenar algo que no puedas hacer sin la intervención de Dios. Él nos manda que nos arrepintamos. Espera que nos arrepintamos, porque Él nos capacita para arrepentirnos y para creerle a Él más que al compadre, a la comadre, al radio, a la televisión, sino a su palabra gloriosa, y Él nos capacita. Ahí van varios textos donde podemos comprobar eso, de que Dios nos capacita para arrepentirnos. De manera que también a los gentiles, leo a la letra Hechos 11, verso 18. De manera que también a los gentiles se le ha dado arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios da el arrepentimiento a la persona. Y es la persona la que Dios espera que se arrepienta. ¿Qué estamos hablando? Lo primero, que regrese a Dios. Eso es arrepentimiento. Lo demás, hermanos, en Timoteo capítulo 2, verso 25. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Y quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Y ahí tenemos Hechos capítulo 5, versos 30 y 31. También vuelve a mencionar eso. Y la Biblia habla de que es un don divino. Hechos 11, 18, segunda de Timoteo 2, 25 y Hechos capítulo 5, versos 30 y 31. El arrepentimiento no es algo que uno pueda originar de sí mismo, sino que es un don divino. Dios nos da ese don al igual que la fe, pero muchos damos por sentado que somos nosotros con nuestra capacidad de producir arrepentimiento y fe. No es así. La Biblia habla que Él lo hace. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo? ¿Por qué a algunos les da arrepentimiento Dios y a otros no? Te explico más rato si te quedas hasta el final. Amén. Bueno, continúo, hermanos, para que si me puede traer un poquito de agua alguien. Por ahí va mi esposa, ya me adivinó que cada vez necesito por ahí un poquito de agua.
Así que el arrepentimiento es regresar a Dios. El hombre no puede regresar a Dios por su propia naturaleza o voluntad. Tiene que ser traído o intervenido Dios para traerlo. Eso de que algunos se resisten y otros no, lo dejo a su criterio. Pero tiene la capacidad de rechazarlo. Dicen, yo no quiero. ¿No que no quieres? Amén. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe bien cómo atraernos a Él. Y yo creo que algo que no falla es a través de Jesús. Cuando te ponen a alguien así, hermano, hermano, no, hombre, te conquista Jesús. El Señor te conquista rápido, fácil, y por su grande amor nos atrae hacia Él. Y también Él puede usar su soberanía, es decir, su autoridad, y estar por encima de nuestra voluntad. Puede hacerlo, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya. Pero de eso se trata el Evangelio. Así que es un don de Dios, mis hermanos, lo que viene siendo, cómo se produce el Evangelio, el arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, ¿qué medios usa Dios para ello? Bueno, ve conmigo al libro de Hechos. Capítulo 2, versos 37, 38, 39, 40 y 41. Alguien léalo por favor en voz alta para darnos cuenta esa pregunta o la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios le da arrepentimiento a algunos y otros parece que no? No sí da, pero vamos a escuchar qué pasa. Léame el capítulo 2, verso 30, ¿qué le dije? 37. Ok, en la 37 en adelante hasta el 40 o 41. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. ¿Con qué medios usó Dios? Y para entender qué medios usa hoy, porque es el mismo Dios, hermanos, para que alguien se arrepienta, ¿qué medios usó Dios? Usó la palabra gloriosa de Él, por medio de un predicador llamado Pedro. No se trata de ver luces o ver ángeles, no. Se trata de ponerle mucha atención a la palabra del Señor, porque Él bien sabe y conoce la necesidad de cada uno. De la manera en que respondamos a su palabra, viene el arrepentimiento. Oyendo la Biblia, oyendo el mensaje de las Escrituras. No hay otra manera de que te arrepientas. Yo quiero arrepentirme, lo siento, no vas a poder. Hasta que no oigas la palabra y respondas al Evangelio y sientas la contrición del Espíritu Santo, porque es real. Amén. Ellos se compungieron, se quebrantaron de corazón y rato dijeron: ¿qué hacemos, Pedro? Y les dice: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Es decir, vuélvanse a Dios. Y eso que habían hecho, hermanos, la peor, más maldad que cualquier ser humano ha hecho. Pero piensa en alguna de las maldades que has oído aquí en la tierra. Alguna de las maldades más feas que exista. Y que digan: no, eso no tiene perdón. La mayor maldad que vemos aquí: mataron al autor de la vida, a Jesús. Y aún así les dicen: no importa lo que han hecho, arrepiéntanse, regresen a Dios, que Dios los perdona a través de Cristo. Así que todo lo demás puede ser excusas del hombre, que pueda decir: yo he hecho algo muy feo y no creo que encuentre perdón de Dios. Se equivoca, amigo. Dios puede salvar de cualquier cosa que hayas hecho y perdonar a quien se acerque a través del Hijo, que es Jesucristo.
Amén. y ofrece dime, no puedes, a no ser que respondas a la Escritura. O sea, no tienes voluntad para hacerlo hasta que Dios empiece a restaurar tu voluntad. Léelo capítulo 3, hermano. Jonás. 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Traten de encontrar cómo es que se produjo arrepentimiento. Algunos dicen, no, es que no hay unción en el predicador, ¿qué hacer? Necesita una predicación, pero de esas buenas. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Creo que con 4 palabras contaba, ¿no? No llegaba mucho. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Arrepiéntanse, ¿o qué? No, ¿verdad? Que decía, 4 palabras se la pasaba gritando en todo el pueblo. En 40 días, ¿cuál era el mensaje? Nínive será destruida. No le cambió, hermano, no le buscó más. Con 4 palabras, 3, Nínive en 40 días, Nínive será destruida. Y duró varios tiempos diciendo lo mismo. Hermano, y al final, ¿qué produjo el arrepentimiento? Eso, respondieron al mensaje del predicador. Y Jonás, un predicador que no quería predicar, por cierto, y se escondió. Yo no sé si hay predicadores aquí que no quieren predicar, ¿verdad? O cristianos que no quieren hablar. Y se lo va a comer la ballena, hermano. Amén. Va a terminar al fondo de la ballena. Así que mejor, hermano, lo que entiendas, 4 palabritas. Nínive era todo, es lo que él sabía y se lo memorizó. Y eso dijo, y él ¿sabe? Predicó sin creer que alguien iba a aceptar el mensaje. No quería que alguien respondiera. Porque a veces también nosotros nos llevamos a predicar porque no hay otro. O yo voy a predicar, pues aunque no crean. Yo voy a predicar aunque me juzguen, aunque me digan. Voy a hacerlo. Digo, Dios conoce bien la motivación, por qué predicamos, por qué hablamos la palabra de Dios. Y de Jonás igual. Lo hizo a regañadientes, pero lo hizo al final. ¿Cuál fue el resultado? Produjo un arrepentimiento hasta en los animales. Escuche, hasta en los animales lo pusieron a ayunar. El rey, que era un paganazo, hermano, que nombre, mandaba matar a la gente y la ponía, la piel de la gente se las mandaba quitar, ya muertos, y las ponía en las murallas, así era de tremendo, la ponía en las murallas, para que sus enemigos que querían atacarlo, quitarle el reinado, se dieran cuenta más o menos lo que él hacía cuando andaba de buenas. Cuando ve Jonás eso y Dios le dice, ve y predícales a estos, dice, no, hombre, yo no voy, dice, no. Pero hermano, predicó y mire la gracia de Dios, se arrepintieron todos. Gloria a Dios. Así que Dios da el arrepentimiento. Uno no puede arrepentirse por su propia naturaleza o por su propia capacidad. Es Dios el que lo produce, pero siempre va a usar un método, una manera, que es la palabra gloriosa de Dios, a través de algún testimonio, de algún hermano que te hable de Dios, de alguna hermana que te hable de Dios, en una predicación, en una vigilia, en algo donde se usen los principios bíblicos de la palabra de Dios. Amén.
No tanto el mensaje como es esto y aquello, que tiene mucho que ver, por supuesto, pero comparado con el de Jonás, era de juicio total, totalmente. Pero a la vez les estaba hablando de gracia. Se arrepentían. Dios, hasta hermanos, algunos llegan a decir que cambió de opinión. Dijo, no, ya mejor no los voy a aniquilar. Se han arrepentido. Pero es para enseñarnos que Dios responde y respalda, que si algo te pide, hermano, en este caso, si te pide que te arrepientas, si nos pide que nos arrepintamos, es porque Él es capaz de producir el arrepentimiento y de ayudarnos a regresar a Dios, que eso quiere decir arrepentimiento. Así que, amados, ahí tenemos una manera sencilla en la Biblia de cómo se produce el arrepentimiento, quién lo otorga, y al final Dios espera que el hombre tome esa decisión de acercarse a Él, cuando Dios mismo para eso lo capacita, dándole fe y arrepentimiento en la persona, que para las orejitas, cuando oye el Evangelio, y no solo las orejitas, el corazón, y lo agarra la palabra como del Señor, y ahí Dios envía capacidad de arrepentimiento. Gloria a Dios. Y hay un regreso a Dios. Termino, hermanos, con lo que es esto del arrepentimiento. Es de tan importancia el día de hoy que en los púlpitos no lo usamos mucho porque la gente se incomoda. ¿Para qué me voy a arrepentir yo si yo soy salvo? Yo soy cristiano. Yo no tengo por qué arrepentirme. Te equivocas totalmente. Tú y yo somos salvos, somos cristianos, pero también pecamos todavía y por lo tanto necesitas arrepentirte, al igual que yo, al igual que tú, cuando cometemos algún pecado. Amén. El mensaje de arrepentimiento en Apocalipsis, ¿a quién se le dijo? A los cristianos, para ser más exactos, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ve al final de todas las iglesias, las 7, dice, el que tenga oídos para oír, oiga, y esto mando que se arrepientan. A todos les dice que se arrepientan, a la iglesia. Por eso digo que esto no es un acto o una decisión aislada para venir a conversión a Cristo. Yo me arrepiento, acepto el perdón de mis pecados, acepto lo que Jesús hizo, perdóname, ya me arrepiento y ya no me vuelvo a arrepentir jamás. No. El problema es que estamos entendiendo que el arrepentimiento es para la gente que no conoce al Señor, no, también para los que lo conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto nos ayuda a seguir caminando, hermanos, a seguir buscando de Dios el arrepentido. ¿Ya hemos regresado a Dios? Sí, ya regresamos a casa. Amén. O hay algunos que no han regresado. ¿Verdad? Bueno, pero no sé qué esté esperando. Usted regrese a casa de papá. Y eso se hace con una palabra, arrepentimiento. Que Cristo es el que salva, el que perdona y el que nos restaura. Termino con algunos otros asuntos. Si vas conmigo, por favor. Ve en lo que consiste el arrepentimiento. Ya miramos que se trata de la voluntad, de los sentimientos y de las decisiones. Tiene que ver eso, sí. Y bueno, como dijimos hace tiempo, hace poco, no es remordimiento. El arrepentimiento, la palabra se parece mucho. Pero el confundirlo con el remordimiento tiene que ver con mis sentimientos nada más. Hice algo, me siento mal porque Dios trata con mi conciencia. Me siento mal, mis sentimientos están mal y eso no es arrepentimiento, es el remordimiento. Por ejemplo, hoy en este momento te molestas con tu esposa, con tus hijos. No le pides perdón a él, ni ella ni él. Te sientes mal y te aseguro que te vas a ir a dormir inquieto si no le pides perdón. Eso se llama remordimiento. Me siento mal porque sé que hice algo malo. Eso es, tu conciencia está remordiendo, está remordiendo, así total como se oye. Como si fuera una mordida, te está haciendo así. No te hagan, pídele perdón. Pero el no hacer nada
ya no es considerado como arrepentimiento, hermano. Solamente es un aguijonazo. O sea, no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento es tomar una acción. Voy a hacer algo al respecto. Me siento mal por lo que hice, pero bueno, pues así soy yo. ¿Y qué? Que así me aguanten. Eso es sentirse mal nada más, y el remordimiento. Claro, Dios lo lleva a cabo, lo ejecuta. Y sí, mira, hay pasajes que, por favor, si lo lees, nos damos cuenta de cómo Dios usa eso. Si vas conmigo, mira lo que dice. Vamos para allá, dame un segundito. Mira lo que menciona. Escucha, dice, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados. Estoy leyendo 2 Corintios, si alguien me quiere seguir, capítulo 7, verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido o habéis sido contristados o puestos tristes, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Aquí menciona sobre, trae tristeza. El arrepentimiento según Dios trae tristeza, es decir, trata con nuestros sentimientos. Pero también el mundo, o la sociedad, lo mismo. Pero acá cuando Dios produce este tipo de sentimientos que se llama, mis hermanos, lo que se confunde, el remordimiento, porque me siento mal, tengo tristeza, pero Dios produce eso para poder tomar y dar una acción, o sea, tomar la decisión de que estoy mal, pero voy a hacer algo. Y por ejemplo, la vida de Judas es un ejemplo muy, muy bueno. Si tú lees el pasaje que habla de Judas, dice que, hermanos, Judas reconoció que lo que hizo estaba mal. Te lo explico. Él llega no arrepentido, llega con remordimiento. Yo he entregado sangre inocente. ¿Cómo se llama eso? Reconocer mis culpas. Pero no es arrepentimiento. Llega y avienta las monedas a los sacerdotes, las 40 monedas, y dice, yo he entregado sangre inocente. Aquí está el dinero. Los sacerdotes dicen, ¿y a nosotros qué? Tú ya lo hiciste. Era remordimiento, se sentía mal, pero no produjo arrepentimiento. Pero eso es un paso para que podamos entender que no está bien lo que hicimos. Pero el problema del remordimiento es que se basa en lo que siento y nada más. ¿Judas se arrepintió? No. ¿Tuvo remordimiento? Sí. Al final fue y se ahorcó. Si él se hubiera arrepentido, hermanos, a pesar del remordimiento que tuvo, dijo, yo he hecho malas cosas. Dijera, busco a Cristo, eso es arrepentimiento, regreso a Dios y le pido perdón al Señor, le digo, me arrepiento, aquí estoy, discúlpame, perdóname, esto ya no tiene salida, bla, bla, pero sé que tú perdonas. Él sabía que Cristo perdonaba, pero no tuvo la capacidad porque, hermanos, Dios sabía dónde estaba su corazón, y su corazón estaba en la plática, en las ofrendas, y no en Cristo. El error de Judas. Y se cumple la profecía, pero él no se arrepintió, hermano, solo tuvo remordimiento. Y como mencionamos, mucha gente puede tener remordimiento, pero no arrepentimiento. Es decir, sentirse mal, pero no pedir perdón. Sentirme mal, pero no regresar a Dios. Me siento mal, pero pues me tomo una pastillita y se me quita. Me tomo un whiskycito y ya se me olvida. Me siento mal porque, no sé, robé mi trabajo, hice trampa por allá, me siento mal. Eso se llama remordimiento. El arrepentimiento es, hice mal, pero voy a ir a pedir perdón. Y voy a decirle que con la ayuda de Dios voy a tratar de evitarlo. Ese es un cambio, es arrepentimiento. Y el remordimiento dice, te hice daño, pero pues bueno, ya me conoces, así soy. ¿A qué te casaste conmigo? Remordimiento. No, pero con la ayuda de Dios voy a cambiar, las cosas van a mejorar. Ese es arrepentimiento. Y si lo haces, es arrepentimiento. Si no, pues
ahí se pasa, el remordimiento solamente. Bien, hay 3 cosas, nos vamos ya, mis hermanos, ¿están listos? Amén. Confesión de pecados. Lo primero, Salmo 38. Salmo 38, mi hermano, Isaías 55. Primero vamos al Salmo, bien rapidito. Es decir, el arrepentimiento tiene 3 ingredientes. El primero, confesión de pecados. Dice el Salmo 38, 18. Salmo 38, 18 dice: por cuanto denunciaré mi maldad, congregaremos por mi pecado. Creo que usar una palabra rara que casi no la usamos. El verso 18. ¿Qué dice en su Reina Valera? Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Ok, aquí dice hablando de congoja, de contrición, de tristeza, de rompimiento. Por mi pecado. El publicano, ¿qué dijo cuando se golpeaba el pecho, hermanos? Dios mío, sé propicio a mis pecados. El pródigo, ¿qué dijo? He pecado contra el cielo. Es decir, el Salmo de David dice: contra ti he pecado, lávame de toda mi maldad, porque yo he pecado contra ti, Señor. El arrepentimiento ve que, hermanos, le ha fallado a Dios, no a la esposa o al esposo cuando lo ofende. Y ahí es una gran diferencia. El arrepentimiento genuino cree que le falló a Dios. Cuando se portó mal con fulano o mengano, él cree y toma en cuenta a Dios y dice: Señor, perdóname porque te ofendí. Pero al que ofendió fue a fulano, fue a mengano, fue a la esposa, fue al esposo, fue al hermano, a la hermana. Pero él está confesando su pecado ante Dios. Y esto es arrepentimiento genuino y real, porque está metiendo a Dios, que sabe que Dios es el que se ofende cuando hacemos eso. Y ya de pasada le da la capacidad de que entonces lo capacita a ir a pedir perdón a la persona ofendida. Amén. Ahora bien, hay gente al revés. Ok, perdóname, me molesto, y no toma en cuenta a Dios. Y esto es un problema. Lo hizo el lunes, el martes lo vuelve a hacer. Ya la dama o el muchacho dice: no, usted ya me agarró de su verdad, de todo, de siempre. Y es una de siempre. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento en ambos lados, la persona y Dios. Sí, pero más que nada, Dios primero. Usted, o sea, en ese sentido, usted sabe que ha ofendido a Dios porque Él es el que dio la ley moral en ese sentido y el mandamiento. Y ya, si lo rompemos, por ende, se nos hace fácil humillarnos entre nosotros y ofendernos entre nosotros. Y hay personas educadas y de buenos principios sin ser cristianos. Sí. Que no toman en cuenta a Dios y dicen: bueno, voy a pedirle perdón porque así me enseñaron. Eso es algo bíblico. Es algo en ese sentido que amén va a ayudar. Pero, hermanos, derramar mi lágrima o mi corazón y decirle: Señor, yo ofendí a mi esposa, pero te he ofendido a ti primero. Y ahí entra la capacidad, hermanos, de poder ser libre y de ya no hacerlo como las demás personas lo hacen. En un mes, hermano, ofende a la esposa como 4 o 5 veces, hermano. Y eso ya no me dice: oye, no, este está jugando. Y vuelve a hacer lo mismo, porque no confiesa a Dios su pecado. Solo una lanceta, ¿cómo se llama? Como medicina a la mente de que la calma el asunto, ya está, lo amordece y se vuelve muy insensible. Por eso es muy bueno cuando pasan estas cosas, confesar nuestro pecado. Es como el católico, va con el Padre y se confiesa. Es la penitencia que decíamos, ¿se acuerdan? La penitencia precisamente nos enseña en que no te arrepientas, vive como te dé la gana, pero haz penitencia. Eso le enseñan al católico. Ven con el Padre, haz esto, haz Ave Marías, si 10 Padres Nuestros, o qué más, hermano, ponele veladora a no sé quién, pero no te arrepientas, haz penitencia. Gánate el perdón. Y es más, si puedes, no comas en 20 días, para ver si así Dios te perdona. Hermano, mentira. Dios perdona cuando alguien confiesa directamente a través de Jesús.
y se evita uno la penitencia. ¿Qué es lo que cambiaron? Como mencionábamos en la Vulgata. Si alguien quiere buscarlo, búsquelo. La Vulgata, que es una traducción católica de hace tiempo, bueno, la usamos todos, donde quitan la palabra arrepentimiento y ponen precisamente la palabra, ¿cómo les dije? Vulgata. ¿Mande? Penitencia. Para los que no saben qué es penitencia, ¿saben lo que es penitencia? Ya les dije más o menos. Quererse ganar en perdón con cosas, con hechos, de que ok, voy a hacer tal cosa para poder ganarme el perdón, y eso es algo bien religioso, pero el arrepentimiento no tiene necesidad de todo eso, solamente venir de rodillas a Dios, clamarle a Dios, y ese es el contenido de lo que es un arrepentimiento sincero, pedir perdón a Dios. Y si usted pide perdón a Dios, Dios le da la capacidad de ir a la persona que ofendió o que lo ofendieron a usted sin decir quién tiene la culpa. Le da la capacidad de ir y pedir perdón aunque no haya sido su culpa. Y esto no es normal porque es lo de un cristiano. Y esto lo produce acercarse a Dios con toda sinceridad y con un corazón. Perdóname, Señor, por lo que he hecho, y Él te va a mandar con la persona que se ofendida o a la que ofendiste o a la que te ofendió. Así es. Bueno, avancemos rápido, hermanos. Lo segundo es que, mis hermanos, en Isaías 55:7, hay varios pasajes, pero con este es suficiente. Dice la Escritura en 55:7 de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase A Jehová. Una vez que el arrepentido confiesa sus pecados, es libre para ir a perdonar a alguien. A Dios, que confiesa sus pecados a Dios, Dios le da la facultad, que se llama arrepentimiento, para ir a pedir perdón y si lo ha ofendido, etcétera, arreglar la situación. Ahora bien, en este sentido, no solo es confesar, es apartarse del pecado, y esto lo dice Proverbios. Y hermana Berta, si es posible, léame el Proverbios que le voy a dar, que tiene que ver con esto. 13, Proverbios 28:13. Que si, hermanos, habla de la confesión, si alguno confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, yo maté a fulano, yo robé a fulano, sí, lo confieso. ¿Y qué? ¿Hace eso? Bueno, en este problema no va a prosperar, y a la vez, si no se aparta, es decir, ya confesé mi pecado, pero si no te apartas de esa vida, no vas a salir de esa vida, no vas a salir de esa vida. Porque hay mucha gente que dice, sí, bueno, ¿sabe qué pasó? Lo ofendí, pero pues ni modo, aguántese. O yo a la oveja, hermana, pues la ofendí, pues ni modo, soy pastor. No, si usted confiesa su maldad y no se aparta, va a quedar esclavizado en lo que está haciendo. Lo va a volver a repetir, lo va a volver a repetir y lo va a volver a repetir. Y estando yendo a las iglesias. Eso déjelo para la gente que no conoce a Dios, mi hermano. Usted conoce al Señor. Y al confesar mi pecado es arrepentimiento. Pero la parte del arrepentimiento es apartarme de mi pecado. Vuélvase, dice la Escritura, de sus caminos, ¿verdad? De todos los caminos en los que probablemente le estén afectando. Y ahí habla en Proverbios claramente que hay que apartarnos de todo eso. Isaías nos menciona, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Ahí tenemos otra vez los pensamientos de uno y los sentimientos nos estorban hasta que no son restaurados. Hay un problema, está mencionado, para volvernos al Señor. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo, y cuando habla de impío e inicuo, son categorías de pecadores que no buscan de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus ¿qué? Y vuelva a sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
Es decir, hay gente que piensa de Dios bien raro, no se lo ha tocado. Piensan de que Dios no los quiere, de que Dios los va a matar, los va a aniquilar, de que Dios no se está hasta allá arriba, que no sea un Dios imaginario aquí. Por eso dice, deje sus pensamientos y también sus caminos. ¿Por qué cree que hay gente que no quiere venir a entregarse a Dios? No quiere dejar sus caminos. En una vez dejando sus caminos, es que no puede, hermano, lo que quiera. Está atado ahí. Pero si conoce el camino, que es Jesús, lo hace libre y sabe que todo lo demás lo lleva a la perdición. Pero ahí entienda, el arrepentimiento, uno, confesar a Dios mis pecados a Dios. No los de tu hermana, los de Mengano, los tuyos. Que somos bien buenos para acusar a todo medio mundo. Es que todo tiene menos yo. De aquel que viene la culpa, es que si no me hubieras dicho, si no hubieras hecho. No, deja ese asunto a Dios, los tuyos. No los de Juana ni Chana, los tuyos, los míos. Lo otro, apártate de eso. Y lo último, ¿qué será, hermanos? A ver, ayúdenme, ¿qué será? Amén, no eso lo demás. ¿Cuál será? ¿Qué nos pide la Biblia? Isaías, ya confesaste tus pecados a Dios, vamos a suponer. Ya que más dijimos, te apartaste. Y ahora, pues gracias. Ahora vuélvete a Dios, porque hay gente que puede confesar sus pecados a Dios y quedarse ahí. O sea, ya está. O volverse, salirse de tomar en las cantinas, pero ahora ya toma en su oficina. Ya es más privado. Ya no le gusta exhibirse. Ya no hace. O sea, no va a tomar en cuenta a Dios para nada. El asunto del arrepentimiento es ese. Confiesa tus pecados. Salte de esa vida en la que andas, que muchas veces te impide acercarte a Dios. Y número 3, vuelve a Dios. Y mire quién nos dice, al impío y al pecador. Regresa, la puerta está abierta. A los hijos pródigos igual, la puerta todavía está abierta. Podemos entrar, hermanos. Todavía hay arrepentimiento, todavía Dios produce arrepentimiento. Y el que quiera puede acercarse a Dios y Él lo capacita para poder arrepentirse. Volverse a Dios. Mucha gente no quiere nada de Dios, no toman, no fuman, no dicen malas palabras. ¿Te has encontrado gente así? Sí hay. Gente que no dice malas palabras, no toma, lo que ya te dice uno. Este parece cristiano. Dice, no, ¿usted es cristiano? No voy, no. No, pero creo en Dios y va a la iglesia. No. Oye la Biblia. No. Se va a salvar con la ayuda de Dios, voy a llegar al cielo. Es la parte que le falta, volver a Dios. Y Dios, hermanos, hoy es la gran oportunidad que nos da a todos de volver a los brazos de Dios. Dios bendiga a la gente que ya ha vuelto a casa, y no solo a casa, ha vuelto a los brazos de papá. Y hermanos, sabe que mucha gente necesita ayuda, y a la vez que el arrepentimiento, Dios espera que todos nos arrepintamos para poder venir a sus pies. Bueno, hermanos, esto en palabras de resumen es lo que la Biblia le da la importancia al arrepentimiento en Cristo. Muy bien, vamos a terminar orando. Cierra tus ojos, por favor, en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, Padre eterno, gracias porque nos has ayudado.